Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a cada uno. Es un placer estar nuevamente aquí compartiéndoles la palabra del Señor. Antes de comenzar, quisiera que me acompañaran en una pequeña oración para dar inicio a la clase de esta noche. Oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, Santo, Santo, Santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por habernos dado este día más de vida, Señor, por habernos permitido culminar todas nuestras cosas del día y estar aquí reunidos, Señor, para adorar y alabar tu nombre. Te pido, Señor, que ahora que voy a compartir esta clase con los hermanos, tú me ayudes, me dejes el entendimiento y las palabras, Señor, para poder transmitirles el mensaje que tú deseas que les dé. Asimismo, Señor, te pido que a cada hermano le abra su corazón y su mente para que el mensaje que se queda ahí, Señor, y puedan tenerlo en su corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Hijo Jesucristo. Amén. El representante de Dios en Israel. Primero vamos a leer en Primera de Reyes, 16, 29 al 32, 33. Primera de Reyes, 16, 29 al 33. En el año 38 del reinado de Asa en Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria. Pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de Sidón, y acaba por adorar y rendir culto a Baal. Y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de acera con la que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes anteriores a él. El profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galat, dijo a Acab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. A partir de hoy, todos los jueves vamos a estudiar la vida del profeta Elías, el profeta de fuego. Elías profetizó al reino del norte, o sea, Israel, cuya capital fue Samaria. Los reyes de Israel fueron malvados ante los ojos de Dios. Cada uno fue peor que el otro, pero este rey Acab le ganó a todos los anteriores en maldad. Solo unos cuantos capítulos de la Biblia son los que nos dicen todo lo que sabemos acerca de Elías, pero hay algo acerca de él que atrapa la imaginación. Para los tiempos del Nuevo Testamento, era uno de los hombres más respetados y reverenciados de la historia del pueblo judío, eclipsado solamente por Abraham y Moisés. A Elías se le menciona más de 30 veces en el Nuevo Testamento, más que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Ahora quisiera pedirle a Abigail que pusiera la siguiente diapositiva. Cuando Jesús se transfiguró, no fue con Moisés e Isaías o Moisés y David que pasó esto, sino fue con Moisés y Elías. Moisés fue el gran dador de la ley y Elías fue el hombre que llamó a una nación a volver a la ley. Dar a conocer los mandamientos de Dios era importante, pero llamar a los hombres a volver a los principios y a los preceptos de la revelación de Dios era igualmente importante a los ojos de Dios. Elías fue un hombre original. Uno puede comprar una copia o una reproducción de alguna pintura famosa como la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, por unos dólares, quizás no muy caro una copia. Pero el original es tan valioso que no hay precio que se le pueda poner. Del mismo modo, no hay manera de calcular el valor de Elías en relación con lo que logró para Dios. No obstante, cuando contemplamos a Elías y todo lo que hizo, no debemos imaginarlo como un ser que era sobrehumano o algo sobrenatural,
ni como alguien que logró lo que nosotros no podemos lograr, porque tuviera recursos a los cuales nosotros no podemos acudir, porque Elías fue un hombre como nosotros. Los judíos cometieron el error de hacer a Elías un semidios. En el periodo que transcurrió entre los dos testamentos, los judíos concibieron muchas tradiciones acerca de Elías, convirtiéndolo en un personaje misterioso, alguien mayor que el hombre mortal. Es por esta razón que cuando Santiago usa a Elías como una ilustración en su epístola, él se apresuró a recalcar que el profeta era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo dice Santiago 5:17. Sintió lo mismo que nosotros, tuvo las mismas dificultades que nosotros tenemos hoy en día, se desanimó igual que nosotros. No obstante, sigue inalterable el hecho de que Elías fue el representante de Dios para un tiempo y un lugar especial. También quisiera, antes de hablar un poco más de Elías, que hablar sobre cómo era Israel en la época de Elías. En la siguiente diapositiva está el mapa para apreciar un poco cómo era en esos tiempos. Ahí, el reino estaba dividido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Aunque se pueda apreciar, para apreciar a Elías en su totalidad, debemos situarlo en el contexto de su época. Aunque se puede apreciar a Elías después de una lectura casual de Primera de Reyes 17 y los últimos capítulos que siguen, se le llega a apreciar más cuando se estudia a trasfondo los tiempos que le tocó vivir y trabajar. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Dice Primera de Reyes 16:29. Noten las palabras Judá e Israel. Saúl, David y Salomón reinaron sobre un reino unido. No obstante, el reino se dividió cuando Roboán, el hijo de Salomón, atacó un mal consejo, como dice Primera de Reyes 12. A raíz de esto se desató una guerra civil. Cuando se calmaron las cosas, habían dos reinos en lugar de uno. El reino del sur incluía solo 2 de las 12 tribus y la tribu predominante de estas dos era Judá, de modo que el reino del sur se conoció como el reino de Judá, hasta en el momento en que este reino cayó en manos de Babilonia. Tuvo una sucesión de 17 reyes que fueron descendientes de David. También, la siguiente diapositiva, hay unos datos sobre Elías. El reino del norte es más conocido, es el que más nos interesa, pues Elías trabajó en el reino del norte. El reino del norte llegó a ser conocido como el reino de Israel porque se componía de 10 de las 12 tribus de Israel. Su primer soberano fue Jeroboam, un adorador de ídolos. Esta nación fue gobernada por una sucesión de 19 reyes que fueron todos malvados, hasta que por fin fue destruida por Asiria. Acab reinó sobre Israel durante 22 años. La historia secular nos dice que fue su reinado uno de los mejores momentos de Israel como nación. Acab fue un profuso constructor, dice en 1 Reyes 21:1 y 22:39. Fue un hábil líder militar, ganó 2 batallas contra Siria, incluso peleó exitosamente en Asiria, ganó 2 batallas contra Siria y peleó exitosamente en Asiria una vez. Su política exterior fue brillante, tuvo grandes logros en cuanto a lo político, lo material y lo militar. Su reinado fue mayormente un tiempo de paz y prosperidad. No obstante, es lo poco que el autor inspirado nos dice de estos logros. No fueron los aspectos que él consideró importantes. Primera de Reyes 16:30 nos da el punto de vista de Dios acerca de los aspectos que él consideró importantes, acerca del reinado de Acab. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Pero por qué? Bueno, algunos de los actos de él que llevaron a Dios a decir esto fue que primero sirvió a Baal,
dios de los signos, construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Fue el rey que más imágenes de acera hizo con el fin de provocar la ira de Dios. Abusó del poder, usurpando la ley de obtener y obteniendo una tierra ajena. Es decir, la codicia de Acab y la entrega de Jezabel lo llevaron al asesinato y finalmente anticiparon la perdición de lo que le esperaba al reino. La vida del rey Acab es la ilustración de un hombre que no apreciaba ni respetaba en absoluto a Dios. Sin embargo, la demostración poderosa de Dios a través de Elías el profeta, quien oró por lluvia y Dios la envió, dos victorias y enviadas del cielo sobre los sirios, pero Acab no mostró reverencia alguna por los mandamientos de Dios. Dios fue muy paciente, pero persistente, y le mostró al rey de Israel que el Dios de los cielos gobierna en los asuntos de los hombres. Dios tenía su representante en Israel, y el nombre de este era Elías. ¿Quién era Elías? Nada se menciona de él en Primera de Reyes, pero ahora aparece de repente en escena desafiando al rey, a la reina, a la religión del Estado, a los profetas de Baal y a todo el país. Es poco lo que sabemos de Elías. Nada sabemos acerca de su familia ni su juventud, ni acerca de cómo recibió su comisión de parte de Dios. No obstante, lo poco que sabemos es sumamente importante. Como podemos ver en la diapositiva, era del Reino del Norte, Israel, de un pueblo llamado Tisbe, en una región que se llamaba Galat. Creo que en la siguiente diapositiva está un mapa de donde más o menos donde se encontraba. Pues ahí podemos ver, era de esa región que se llama, así que su gentilicio era un tisbita. Este era era un territorio salvaje, escabroso, que se ubicaba al este del río Jordán. Era un territorio de desolación y soledad. No había ciudades amuralladas. La mayoría de los moradores habitaban en tiendas y cuidaban de rebaños de ovejas o de ganado silvestre. Los que vivían en esta región poco civilizada carecían de refinamiento y sofisticación. Llama la atención que Dios no eligiera a un príncipe de hablar fluido, vestidos de púrpura, que impresionara a Acab y a Jezabel. Antes eligió a alguien que había sido educado en la Universidad del Desierto, alimentándose de langosta, miel silvestre y vistiendo una túnica de piel de camello. Eso lo podemos ver en Mateo 3:4. Cuando consideramos a Elías, deberíamos imaginarlo como un personaje de apariencia salvaje, vestido toscamente, cabello greñudo, barba descuidada, piel tostada del color del cuero viejo, cuerpo musculoso y atlético, endurecido por los rigores de su austera vida en Galat. Los caminos de Dios no son los nuestros. Dios no ve lo que el hombre ve. A menudo nos excusamos diciendo que no reunimos los requisitos, que no estamos preparados para esto o aquello, para servir al Señor, que no tenemos refinamiento ni educación. Sin embargo, lo que Dios está buscando es un corazón fijo en Él. Es un corazón que arda en celo hacia Él, un corazón como el de Elías. Ahora imagínense a esta criatura de apariencia salvaje delante del rey, lanzando este desafío. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice Primera de Reyes 17:1. Notemos tres cosas acerca del desafío que hizo Elías. Primero, fue un desafío que le hizo al rey. Elías fue directamente a la cúpula de la maldad, donde estaba el principal. Y ese fue su primer paso para erradicar aquella religión impía. Fue un desafío contra Baal. Este era el dios de la naturaleza. Ellos creían que Baal controlaba el rocío y la lluvia. Esto fue lo que en efecto dijo Elías. El Dios que responda con lluvia, que sea Dios. Fue un desafío hecho por un hombre, sin apoyo de nadie. A menudo en nuestros estudios, en nuestra vida, nos hallaremos como Elías, solos, sin amigos, sin acompañantes, sin nadie que colabore con nosotros, sin un grupo de apoyo.
con el que podamos identificarnos, pero nosotros podemos identificarnos con Elías en este sentido. En ocasiones hemos tenido que quedarnos solos, sin apoyo de nadie, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, tal vez incluso en la casa, quizás hasta en la iglesia, donde nos congregamos. Y es difícil sentirse así, solo, sin nadie que te apoye. Pero ¿qué fue lo que le permitió a Elías actuar solo, sin apoyo de nadie? La respuesta reside en que él en realidad no estuvo solo. Esto es lo que el texto nos dice. Entonces Elías dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías no era un hombre que confiaba en sí mismo, sino que confiaba en Jehová. Elías no dependía de Elías, sino del creador del universo. Seguramente Elías tuvo padres entregados a Dios y no a sí mismo, que lo criaron a él en el camino de Dios, porque no creo que su nombre fuese una casualidad, ya que Elías significa Jehová es mi Dios. Su nombre indica que depende de Jehová. Lo que él dijo en esta ocasión también nos dice que su confianza estaba depositada en el Señor. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es el profundo significado que encierran estas palabras. Lo que Elías estaba dando a entender era esto: Jehová vive, no está muerto. En contraste con lo que los dioses paganos de ustedes no son nulidades muertas. Otra idea que estaba dando a entender es: estoy en la presencia de Él como su siervo, para cumplir sus mandatos, no los tuyos. Estoy delante de ti como representante de Él. Por último, estaba dando a entender: a Dios es quien no temo, a Dios es a quien temo, no a ti. No hay duda de que Dios tenía su representante en Israel, el cual era Elías. Hermanos, parece que Santos está teniendo algunos problemas de internet, pero pronto esperamos a que se vuelva a conectar. Disculpen, hermanos, esto se me había ido el internet, se me había salido de la reunión. Gracias a Dios ya volvió de una vez. Aquí estoy. Bueno, como decía, lo que Elías estaba dando a entender es la que Jehová vive, que Jehová no está muerto, en contraste con los dioses paganos que ellos adoraban, que eran entidades muertas. Otra idea que estaba dando a entender es que él estaba en la presencia de Dios como su siervo para cumplir sus mandatos, no los de Acab. Estoy delante de ti como representante de él. Por último, estaba dando a entender que es a Dios a quien él temía, no a Acab. No hay duda de que Dios tenía su representante en Israel, el cual era Elías. Hagamos una aplicación personal de esta lección. Dios todavía necesita sus representantes especiales, sean varones, mujeres, muchachos, muchachas. Para estos tiempos especiales, Él todavía está buscando a los que estarán firmes por Él en los días difíciles y los que estarán incluso si nadie les apoya. En ello, Él está buscando a los padres, a las madres, a los esposos, a las esposas, hijos, hijas, a los que son empleados, jubilados, estudiantes, niños. Él no está buscando a todos y cada uno de nosotros. Dios lo busca a usted para que sea uno de sus representantes especiales en la tierra.
Él no quiere que pensemos como en Elías como un ser sobrehumano, un ser que está por encima de nosotros, que lo tuvo más fácil quizás, porque en realidad Elías siempre estuvo solo, él era un humano como nosotros, tenía tentaciones, y se podía sentir triste, quizás sentía que no iba a poder desafiar al rey solo, que pensaría que necesitaba más personas, pero si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. Tenemos la ayuda, la mejor ayuda que podemos tener, la ayuda perfecta. Tenemos un, un Dios que no nos va a abandonar. Él en la Biblia dice que hagamos lo que hagamos, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Él siempre nos va a apoyar. Hermanos, ¿están ustedes dispuestos a ser representantes de Dios en la tierra? Quisiera que se queden con esta pregunta y ahí, como podemos ver en la última diapositiva, dice que Dios todavía nos necesita a sus representantes especiales. Él todavía nos necesita a nosotros para que, bueno, no digamos que nos necesita, pero más bien nosotros lo necesitamos a Él. Y esta manera, o sea, hacer esto es una manera de agradecer a Dios por todo lo que nos da, traer más personas a Él para conseguir más representantes de Dios en la tierra. ¿Están todos ustedes dispuestos a ser representantes de Dios, hermanos? Quisiera que se quedaran con esta pregunta, que la analizaran, que piensen, que oren y deduzcan ustedes mismos si están preparados para ser representantes especiales de Dios o si ya lo son.